vamos a continuar. Importante, nosotros vamos a estudiar posteriormente herencia. Vamos a entrar a la parte genética. Cuando se producen las enfermedades genéticas, normalmente se producen por mutaciones de determinados genes y ellos se van heredando a pesar de todos los controles que tiene el ciclo proliferativo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de aquellas moléculas que van a facilitar el avance del ciclo proliferativo, nosotros estamos hablando de aquellas moléculas que son sintetizadas a través de genes que reciben el nombre de proto-oncogenes. ¿Por qué se llaman así? Porque cuando ellos están mutados van a producir cáncer, ¿ya? Y están todas aquellas moléculas que facilitan el ciclo proliferativo, como las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina. Y por otro lado, vamos a tener genes que van a sintetizar moléculas que van a evitar que se desarrolle el ciclo proliferativo cuando hay alguna alteración en el material genético de este ciclo. Y esos son los genes supresores. Entonces, ¿cuáles son los genes supresores? Aquellos que van a sintetizar, por ejemplo, la proteína RB, porque la proteína RB veíamos que va a impedir que pase la célula a S. Y el gen P53, que es el factor de transcripción que va a permitir la formación de proteínas que inhiben a factores, puede ser al factor de replicación, ¿ya? Entonces, tenemos que a partir de la P53 se van a formar la P15, 16, 18, 19, 21, 27 y 57. Esos son genes supresores. Tenemos los proto-oncogenes y los genes supresores. Ya. Ahora, la célula va a realizar una serie de funciones mientras está viva. Entonces ella se va a proliferar, se va a diferenciar y va a realizar funciones y posteriormente va a envejecer y va a morir. Entonces, por otro lado, vamos a ver que cuando hay alteraciones en la regulación del ciclo proliferativo, puede haber una descoordinación de la mitosis que ocurre en estas células. Y entonces estas células van a tener un ciclo de mitosis mucho más acelerado y cada una de estas células va a tener mutaciones que va a llevar a alteraciones completas del ciclo proliferativo y genera el cáncer. Ahora, las células pueden morir por dos circunstancias, por necrosis o por apoptosis. Cuando mueren por necrosis es porque hay un elemento, nosotros tenemos en nuestras células receptores de muerte celular. Ahora, factores de necrosis no hay, sino que hay una serie de elementos del medio que van a influir en la vida de la célula, como por ejemplo, que nosotros tengamos un golpe fuerte.
Entonces, estas células han recibido una presión muy grande y la célula no puede mantener su estructura y se rompe la membrana plasmática. Entonces, al salir el contenido de la célula, todas las enzimas que estaban en el citosol de esa célula van a afectar a las células vecinas y va a generar necrosis porque van a producirse muerte de varias células y a través de un proceso que ya vamos a estudiar, que no es programado, como ocurre en la apoptosis. En la apoptosis, la célula muere una sola célula y va a formar vesículas para no dañar a las células vecinas. Ya, no, vamos a ver estos procesos en detalle ahora. Lo que tenemos que tener claro es que la necrosis es producida en condiciones que no son fisiológicas y la apoptosis ocurre en condiciones fisiológicas, ¿ya? Entonces, durante el ciclo de vida de la célula, esta va a responder a factores externos e internos y eso va a determinar cuál va a ser el destino de esta célula, ¿ya? Entonces, cuando esta célula está proliferando, está respondiendo a los factores de crecimiento, los nutrientes adecuados, eso es externo. Pero por otro lado, está revisando su material genético, si se ha desarrollado completamente, eso es interno. Entonces, cuando hay alteración del control del ciclo proliferativo, vamos a tener esta condición. Vamos a ver un crecimiento exagerado de las células que va a dar origen a un tumor. Hay tumores benignos y tumores malignos. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores benignos, significa de que el tumor está formado por células que son propias del tejido y está dentro de los límites del tejido. Pero hay una gran cantidad de células, mucho más de lo que el tejido puede soportar. No sé si es cáncer a la piel, pero el tumor este sí es cancerígeno, ¿ya? Pero esto que aparece en el brazo, no sé si es cáncer a la piel, porque a veces hay tumores que son bastante feos, pero son tumores benignos, ¿ya? Entonces, el tumor benigno está formado por células que son propias del tejido y que no tienen mutaciones, en el sentido de que las células van a realizar las funciones similares al resto de las otras células y no va a infiltrar a otros tejidos. Ya, en tiempo de vida de la célula, vamos a ver que eso va a depender del tipo de célula. Y entonces vamos a ver que nosotros tenemos alrededor de 200 tipos de células diferentes. Y aquí vemos la diferencia que hay entre un ciclo de vida de unas células y otras. Los neutrófilos, que corresponden a los glóbulos blancos, ellos cuando se diferencian y cumplen su función, solamente duran entre 6 y 7 horas. Los eritrocitos, por su pérdida de los organelos, y vamos a ver que dura alrededor de 120 días. Las neuronas van a durar de acuerdo a cómo nosotros nos portemos y cuántos años vivamos, ¿ya? Entonces, nos van a acompañar desde que ellas nacen hasta que nosotros morimos. Por supuesto de que si hay enfermedades o hay accidentes, muchas neuronas van a morir. Las neuronas no son inmortales, desgraciadamente,
Entonces ellas van a vivir de acuerdo a cómo sea nuestra vida. Entonces cuando nosotros estudiamos la vida de una célula, vamos a ver que nacen. Las células pueden nacer por mitosis o meiosis, depende del tipo de célula. Se diferencian, realizan funciones específicas y mueren. ¿Cómo mueren? Mueren por necrosis o por apoptosis. Y vamos a ver, por ejemplo, dentro de las células, nos llama siempre la atención los eritrocitos. En el hombre nosotros estamos eliminando eritrocitos muertos 5 por 10 elevado a 11 diariamente. ¿Ya? Son una cantidad muy grande. Por eso el vaso juega un papel muy importante, porque ahí se filtran los eritrocitos y quedan entonces aquellos que están muertos. Y entonces son procesados para poder reciclar algunos elementos. Entonces vamos a tener una muerte celular como un proceso normal y vamos a ver que en el desarrollo y en la formación de órganos vamos a ver que se va a mandar a algunas células apoptosis para mantener el número correcto de células de un tejido en la homeostasis. Entonces, cuando se producen exceso de células, ellas se mandan a apoptosis, en la eliminación de células dañadas o peligrosas. Entonces, cuando hay una célula, como ya vimos, que tiene mutaciones, etc., entonces se manda a apoptosis. Muerte en respuesta a agentes nocivos, o sea, esas son las muertes que van a producir la necrosis, por estrés oxidativo, por radiaciones, por agentes químicos. ¿Ya? Entonces depende de cuán concentrados sean estos agentes nocivos, la célula puede morir por apoptosis si es que son muy leves, o si no, mueren por necrosis. Entonces, las células están expuestas a una serie de factores negativos del medio. Entonces, ¿qué es lo que hace una célula cuando recibe una agresión? Ella lo que hace es tratar de repararse para llegar a su función normal. Pero cuando no logra repararse, entonces la célula depende del agente agresor que tenga, va a morir por apoptosis o puede morir por necrosis. Entonces tenemos dos formas de muerte celular. En la apoptosis hay, ya vamos a ver, Constanza, lo que es la necrosis. Un patrón morfológico y bioquímico que define un tipo de muerte celular. Entonces es muerte celular programada. Entonces hay una serie de pasos que sufre la célula para poder desaparecer. Y en la necrosis hay ruptura de la membrana plasmática y liberación del contenido intracelular. Vamos a estudiar la apoptosis primero y después vamos a ver la necrosis. Esto que ustedes ven aquí es una foto en microscopía electrónica, hermosa, donde vemos estas vesículas que tienen diferentes tamaños, son los cuerpos apoptóticos. Cuando una célula va a morir por apoptosis, todo lo envuelve en membrana para no dañar a las células vecinas. Entonces las células vecinas o los macrófagos van a fagocitar estos cuerpos apoptóticos. ¿Ya? Entonces,
de esa forma esta célula va a dejar de existir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la apoptosis? Se condensa la cromatina, pero no se condensa como cuando la célula va a sufrir mitosis, o sea, cuando está sufriendo mitosis, no. Hay una compactación del material genético, como varios cromosomas pueden estar juntos, porque en este momento ya no importa la información genética que tenga la cromatina, porque va a desaparecer, ¿ya? Se preservan los organelos y la membrana. Hay fragmentación del núcleo. Entonces, una vez que se condensa la cromatina, comienza a envolverse en membrana y fragmentando el núcleo. Formación de vesículas de membrana, disminución del volumen celular y la formación de los cuerpos apoptóticos que acabamos de ver, la fagocitosis de ellos, y una de las cosas importantes, la apoptosis es un proceso activo, por lo tanto se mantienen los niveles de ATP. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de una célula que está sufriendo apoptosis. Este es un fibroblasto. Nosotros hemos hablado bastante de fibroblastos. Los fibroblastos son células que van a proteger a los tejidos. Entonces, cuando un fibroblasto está viejo, hay que eliminarlo porque no puede realizar su función. Los fibroblastos no tienen una forma definida, solamente ellos son esféricos cuando van a sufrir mitosis, pero el resto del tiempo tienen proyecciones en todas partes. Entonces, porque de esa forma ellos pueden desplazarse por el medio. Y entonces vemos, esta es la célula original y vemos cómo está disminuyendo su volumen, ¿ya? Y aquí están los cuerpos apoptóticos que se están formando a partir de esta célula original. ¿Cuándo las células mueren por apoptosis? Las células mueren por apoptosis cuando ellas no están realizando una función, porque hay alguna alteración en su metabolismo, cuando se producen células en exceso en un tejido, cuando se producen células defectuosas, es decir, una célula puede mutar su material genético por agentes externos o internos. Entonces esa célula se va a desarrollar defectuosa, hay que eliminarla. Células viejas o que han completado su ciclo de vida, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos en el proceso de metamorfosis que las etapas primarias de, en este caso, esta rana o sapo, tiene una cola muy pronunciada porque en estas etapas vive en el medio acuático y ahora está en el medio terrestre principalmente, aunque sí necesita estar en el medio acuático. Y entonces esta cola desaparece, pero no es por arte de magia, sino que a medida que se va desarrollando, va perdiendo células por apoptosis. Aquí tenemos las manos. Cuando nosotros nos estamos gestando en el vientre de nuestra madre, nosotros tenemos las extremidades terminan en una especie de mitón, ¿no? ¿Conocen los mitones? Ya. Entonces, no hay diferencia entre los dedos. Y en el periodo de desarrollo comienzan a separarse los dedos. Y la separación de los dedos está dada
por procesos apoptóticos. Aquí tenemos la célula afectada y aquí ya se está condensando el material genético y se están formando los cuerpos apoptóticos y aquí las células están fagocitando los cuerpos apoptóticos. Entonces, ¿cuándo ocurre apoptosis en procesos normales? Durante el desarrollo embrionario, como vimos, y aquí vemos lo que acabamos de ver, ¿cierto? En la formación de órganos, en la maduración de sistemas complejos, ¿ya? En el adulto, nosotros vamos a mantener nuestros tejidos gracias a, si se produce exceso de células, se van a ir a apoptosis, regulación del número de células, eliminación de células dañadas o anormales, como en este caso, ¿cierto? Y defensa contra las infecciones. Entonces, existen algunas células que, por ejemplo, se llenan de bacterias. Y entonces eso es detectado por el sistema inmunológico. Y manda a los linfocitos T killer, como su nombre lo dice, son los linfocitos que van a matar a esa célula. En nuestras células nosotros tenemos receptores de muerte celular en todas nuestras células. Entonces, el linfocito T lo que hace es acoplarse al receptor de muerte celular e inducir a la apoptosis, a esa célula que está llena de bacterias. De muerte los linfocitos killer. Sí, ellos producen la muerte celular. Las etapas de activación de la apoptosis. Primero una etapa de inducción, una etapa efectora y una etapa de degradación. Entonces, en la etapa de inducción, aquí la célula va a recibir las señales de muerte celular y va a perder la respuesta a las señales de sobrevida. Una vez que pasa a la fase efectora, es una fase que es irreversible. La célula va a entrar al proceso y no puede volver a ser una célula normal, porque se activan una serie de moléculas que van a inducir a la apoptosis, como la BCL2, que estaba activa. Entonces, por acción de moléculas que se activaron, inactivan a la BCL2 y la célula entra a apoptosis. Bueno, aquí tenemos algunos receptores que van a afectar a moléculas internas que van a actuar sobre unas proteínas llamadas caspasas, que son las responsables de la apoptosis, y van a actuar sobre la membrana externa de la mitocondria para que se inactive la proteína BCL2 y se inicie el proceso de apoptosis con el citocromo C, que ustedes conocieron en la cadena transportadora de electrones. Este va a ser el precursor para que se activen una serie de proteínas denominadas caspasas, que son las que van a organizar el proceso de apoptosis. Y entonces se comienza todas las etapas de ella. Condensación de material genético, vesiculación de cada uno de los organelos, etc. Bueno, aquí tenemos otro tipo de caminos para llegar a lo mismo, a inactivar a la BCL2 y liberar el citocromo C para activar a las caspasas para que ocurra el proceso ordenado.
Sí, son enzimas, Karen, que trabajan en forma de cascada, porque cuando se activa una de ellas, esta va a activar a otra, y esta otra va a activar a otra, y así sucesivamente. Entonces, bueno, acá lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí están las caspasas. Esta es la vía de inducción de la apoptosis. Entonces tenemos una que es externa, que es por los linfocitos T killer, y la otra que es interna. ¿Qué es lo que ocurre cuando los linfocitos T killer se conectan con los receptores de muerte celular de la célula que tiene que sufrir apoptosis? Los receptores van a acoplarse porque sufren un cambio conformacional que permite que se acoplen a unas proteínas a las cuales se van a acoplar las caspasas. Entonces, estas caspasas que están inactivas, al acoplarse a este sistema, comienzan a activarse y ordenadamente van a inducir a la apoptosis. ¿Qué es lo que pasa cuando se genera un proceso apoptótico interno? Bueno, se inactiva la BSL2 y esta va a iniciar el proceso, y este proceso se inicia con la liberación del citocromo C. El citocromo C se va a asociar a una proteína adaptadora que va a permitir que las caspasas que están inactivas se puedan activar. Y ahí se inicia el proceso. Entonces, aquí tenemos una caspasa que está inactiva. Entonces, bajo la acción de otra caspasa, se queda activa por pérdida de esta estructura que tiene la proteína que debe liberarse para que pueda activarse. Entonces hay una reorganización de la molécula para que esté activa. Todas son enzimas. Entonces hay una cascada de activación. Esta es la original, va a activar estas otras, y estas a su vez a otras, y así sucesivamente. ¿Cuáles son las características de una célula apoptosis? El ADN del núcleo se condensa y se divide en fragmentos que se unen a la membrana nuclear. Y estos fragmentos y la membrana nuclear son envueltos en membrana. Disminuye el volumen citoplasmático, el retículo endoplásmico se dilata y los otros organeles permanecen intactos. Los retículos endoplásmicos son los que van a ofrecer membrana. Se originan protuberancias de la superficie celular, como vimos en la imagen. La célula se fragmenta en múltiples vesículas rodeadas de membrana celular, conteniendo componentes citoplasmáticos y nucleares, que son los cuerpos apoptóticos. Y la membrana que rodea el resto de la célula se mantiene intacta. ¿Ya? Importante eso. Como consecuencia de eso, no hay exposición del citosol a las células que rodean ni al líquido intersticial. ¿Ya? Entonces, no puede haber una reacción inflamatoria. Los cuerpos apoptóticos son reconocidos como anormales y son fagocitados por las células vecinas o por los macrófagos. Este proceso es rápido y los cuerpos apoptóticos van a desaparecer alrededor de las 2 a 5 minutos. Vamos a ver que la condensación de la cromatina, la fragmentación y la fagocitosis se va a completar en 3 horas.
Entonces, todo el proceso va a durar 3 horas. Algunas etapas son bastante rápidas, ¿no? Y finalmente desaparece la célula. ¿Qué ocurre en la necrosis? En la necrosis hay un aumento del volumen de las mitocondrias. Aumenta el volumen celular porque hay infiltración de líquido al interior de la célula. Y eso hace que se rompa la membrana celular. Se rompen los organelos, se libera el contenido de ellos y como consecuencia de eso hay una respuesta inflamatoria, porque las células vecinas y el líquido intersticial están rodeados de enzimas que contienen los organelos de esta célula. Y en este caso, este es un proceso pasivo. Aquí no se está liberando energía para que ocurra el proceso. Y aquí vamos a ver qué es lo que ocurre en la necrosis. Entonces vemos, por ejemplo, cuando una célula, bueno, cuando está en hipoxia. La hipoxia es falta de oxígeno. Entonces pensemos en un infarto. Cuando ocurre un infarto, lo que ocurre es que no hay posibilidades de que determinado grupo de células reciba sangre. Si no recibe sangre, entonces no va a recibir oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos falta de oxígeno? Se inhibe la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, no se va a producir una menor cantidad de ATP. Se activa la glicólisis, porque la glicólisis no necesita oxígeno. Pero la glicólisis va a llevar a la fermentación láctica. Y la fermentación láctica produce ácido láctico que va a reducir el pH. Va a ser el pH muy ácido. El pH ácido va a inactivar a las enzimas. Y entonces estas enzimas no pueden trabajar en la glicólisis porque están inactivas. Por lo tanto, no se puede producir ATP tampoco. Si no hay ATP, no trabaja la bomba sodio-potasio. Entonces se retiene sodio en el medio y el sodio arrastra agua y calcio. Como consecuencia de eso, la célula se hincha, se llena de agua. Y, por supuesto, se lesiona la membrana plasmática y la célula explota, ¿no? Ese es un proceso irreversible. Entonces, hay entrada masiva de calcio. Cuando una célula entra mucho calcio, ya sabemos que esa célula va a morir. Y salida de las enzimas lisosómicas al citoplasma y al exterior, y eso como consecuencia desnaturaliza y afecta a las proteínas del espacio intersticial y de las células que rodean. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Por lesión de la membrana plasmática. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque la célula está hinchada. Entonces hay pérdida progresiva de los fosfolípidos de la membrana y anormalidades del citoesqueleto. Se forman en estos procesos químicos radicales libres, y estos radicales libres no pueden ser atacados por las enzimas respectivas porque están afectadas por el pH. Consecuencia de eso, vamos a tener lesiones de material genético
imposible que la célula pueda trabajar. Lo peor de la necrosis es que afecta a las células vecinas. Entonces, la primera célula sufrió todo esto y como consecuencia de eso, las células que están a su alrededor están sufriendo eso y eso a su vez a las otras y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que ocurre en una necrosis. Aquí tenemos necrosis por picadura de araña. En Chile, nosotros no tenemos animales ponzoñosos. No sé lo que me estabas preguntando, Karen, pero esto puede ocurrir en cualquier tipo de tejido, ¿ya? Necrosis por congelamiento, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, entonces, el único animal ponzoñoso que nosotros tenemos es la araña del rincón. Véanla bien y cada vez que vean una araña de esta en su casa, tienen que matarla. Porque vean ustedes cuáles son las consecuencias de una picadura de araña del rincón. Se van a formar vesículas, como ustedes ven, manchas oscuras con bordes irregulares y una formación de cascada de necrosis. Y aquí ustedes pueden ver, este es el brazo de una persona que está necrosado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay necrosis? Esta avanza, 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 avanza. Entonces hay que extraer toda la zona donde están las células necróticas para evitar que eso siga avanzando. Aquí tenemos otras variedades de la araña del rincón. Y aquí está la picadura y ahí está la necrosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer con esta persona? Tiene que extraer todo este tejido. Hay necrosis por congelamiento, como dice Karen, y aquí vemos, ¿no? Las ampollas de primer grado y la necrosis de tercer grado. Entonces, todo este líquido que se ha acumulado aquí va a impedir una buena circulación al resto de las células y entonces se produce la necrosis. En situaciones extremas, cuando los andinistas quedan aislados y sufren congelamiento, después pierden la sensibilidad y entonces se sacan las botas, por ejemplo, y quedan dedos de ellos dentro de las botas porque se han necrosado. Ese es el riesgo de el congelamiento, que hay demasiada necrosis y la persona puede morir. Esta es una comparación entre la necrosis y la apoptosis. Entonces vemos que la célula original tiene un volumen determinado y cuando comienza el proceso necrótico, comienza a entrar líquido a la célula. En cambio, en la apoptosis va a reducir el volumen. Cuando seguimos adelante, en la necrosis va a aumentar el volumen de las mitocondrias y va a seguir entrando líquido a la célula y se va a romper la membrana plasmática y se van a liberar todas las enzimas que están en el citosol, más las enzimas de los organelos que se van a romper. En cambio, en la apoptosis se forman los cuerpos apoptóticos con todos los organelos y posteriormente ellos son fagocitados. Entonces, esta es una comparación entre la apoptosis y la necrosis. En la apoptosis hay una muerte fisiológica, es un proceso muy regulado y controlado. Se produce durante el desarrollo, mantiene la homeostasis de los tejidos, elimina las células dañadas.
está inducida por estímulos intracelulares o procesos energéticamente activos y que requiere de la biosíntesis de las proteínas, que son las caspasas. Sigue un orden específico de eventos: condensación de la cromatina, fragmentación internucleosomal del DNA, mantención estructural de los organelos, mantenimiento de la integridad de la membrana plasmática, y el contenido celular queda englobado en cuerpos apoptóticos y no se produce la liberación del contenido celular y no se produce inflamación. Participación activa de componentes celulares, degradación mediada por caspasas y fagocitosis de los cuerpos apoptóticos. ¿Qué es lo que ocurre en la necrosis? Es una muerte no fisiológica, puede ser generada por algún accidente traumático o por procesos no regulados, como ocurre en el cáncer. En muchos cánceres se produce bastante necrosis. No se produce durante el desarrollo, se produce en cualquier momento de la vida, inducida por un daño celular o tisular, proceso energéticamente pasivo. Las células se hinchan, se lisan los organelos y se desintegra en forma desordenada. Hay ruptura de la membrana que conduce a la liberación del contenido celular al espacio extracelular, asociada con inflamación. Es un proceso pasivo y se produce la lisis celular y el daño de las células vecinas. Siempre que hablamos de apoptosis, vamos a hablar de la muerte de una célula. Si hablamos de necrosis, vamos a hablar de la muerte de muchas células. Ya. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Ya. Entonces tienen que revisar la materia y ver qué es lo que es difícil. Voy a tratar de buscarles un material específico de esto para que les quede más claro. Ahora vamos a ver la siguiente. ¿Dónde está? No. Si yo tenía la otra clase aquí. Ah, sí. División celular. Sí. Entonces, nosotros hablamos del ciclo celular. Y dentro del ciclo celular, nosotros tenemos la etapa de mitosis o meiosis. Eso depende de qué división celular vamos a estudiar. Ahora vamos a recordar la mitosis. Aquí ustedes tienen una fotografía de células que están formando un tejido, y aquí podemos ver la información genética, cómo se está repartiendo en las células hijas. Entonces, cuando nosotros hablamos de mitosis, estamos hablando del proceso en que una célula va a dar origen a dos células idénticas con respecto a su material genético. Va a tener la repartición de las estructuras citoplasmáticas y posteriormente estas células van a tener que aumentar su volumen citoplasmático. Para que las células hijas puedan tener la misma información genética, es importante que se reparta en forma equitativa esta información. Y para eso existe el proceso de división celular. ¿De qué depende la repartición
adecuada del material genético, del estado de condensación del material genético y de la asociación de este material genético con los microtúbulos del el uso mitótico o meiótico del que se trata. ¿Ya? Entonces, dentro del proceso de división celular, importante condensación de material genético y el buen ensamblaje de este material con el uso mitótico. Entonces, aquí tenemos la célula en G1, en que el material genético está constituido por cromosomas simples, pasa la etapa S y vamos a G2, donde el cromosoma está doble porque se duplicó en S, y va a entrar a mitosis. En mitosis lo que ocurre es la condensación de material genético, la formación del uso mitótico, etcétera, etcétera, para posteriormente repartir equitativamente el material genético para llegar a G1 nuevamente. Cada una de estas células va a crecer y desarrollarse para entrar a división posterior. Entonces, aquí tenemos el ciclo celular aquí, y esta es la mitosis. Entonces, para que la célula entre en G2, perdón, que entre en mitosis, ¿qué se necesita para que pueda entrar a mitosis? De la única forma que la célula pueda entrar a mitosis, ¿qué necesita? Acuérdense del ciclo celular. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cuándo una célula entra a mitosis? Tienen que tener claro qué es el ciclo celular. Ya, pero ¿cuándo entra a mitosis? Tenemos el ciclo celular que tiene puntos de control. ¿Cuántos puntos de control tiene el ciclo celular? Tres, muy bien, Karen, ¿ya? Entonces tenemos el punto de control del paso desde G1 a S, de G2 a M, y el paso de metafase a anafase dentro de la mitosis, ¿ya? Entonces, para que la célula pueda pasar a M, ¿qué necesita? Tiene que pasar por la aduana de G2. ¿Qué dice la aduana de G2?
que el material genético esté replicado una sola vez, que no haya mutaciones, ¿no? Y entonces el material genético replicado una sola vez, Karen, ese es fundamental, no solamente replicado, ¿sí? Entonces se activa el factor promotor de la mitosis y se inicia la mitosis. Algunos autores van a hablar de profase, prometafase, profase temprana, mediana, tardía, etc. Pero en esencia, la primera etapa de la mitosis es la profase. Después viene metafase, anafase y telofase. Estos son fotografías reales de una célula, ¿ya? Está teñido con colorantes inmunofluorescentes, ¿ya? Entonces aquí vemos el material genético que está disperso. Aquí ya migraron los centrosomas y aquí se está proyectando el uso mitótico para anclarse con los cromosomas que se ven como rosados. Y aquí en metafase los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula. En anafase, las cromátidas hermanas han migrado a los polos opuestos. Y en telofase ya se empieza a constituir el núcleo hijo y ahí empieza la estrangulación del citoplasma. Entonces, volvemos a lo que habíamos visto antes. Para que haya mitosis es necesario que se active el factor promotor de la mitosis, que está formado por la ciclina B y su quinasa respectiva. Entonces, ¿qué es lo que hace este factor promotor? Va a fosforilar, gracias a su quinasa. ¿A quién fosforila? A las condensinas. ¿A quién más? A las proteínas de la envoltura nuclear, a los grandes organelos y a las proteínas que permiten los procesos de polimerización de los microtúbulos. Entonces, como consecuencia de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un material genético condensado, vamos a tener proyecciones de los microtúbulos de los centrosomas y posteriormente vamos a ver que se van a vesicular los grandes organelos y la carioteca. Y entonces, una vez que han migrado los centrosomas a polos opuestos, se proyectan, porque ya tienen espacio para hacerlo, y se acoplan los microtúbulos, se acoplan con los cromosomas que se han ido condensando. Entonces, esta es la primera etapa de la división meiótica, que es la profase. Perdón, mitótica. En la metafase, aquí tenemos una fotografía, así se ven los cromosomas. Esta es una microfotografía de microscopio de luz. Si nosotros tuviéramos clases presenciales, podríamos verla así como se ve en esta fotografía, ¿ya? Entonces, los cromosomas están alineados en el ecuador de la célula y todos están contactando con las fibras del uso mitótico. Por un lado, las que provienen de un polo, y con el otro lado, las que provienen del otro polo. Posteriormente, estas fibras van a depolimerizarse y entonces se van a hacer más pequeñas.
Y gracias a las proteínas motoras que están asociadas a el cinetócoro del cromosoma, pueden ellas migrar hacia los polos opuestos. Y así es como vemos, es como si fueran dos manos que se están enfrentando. Esa es la figura que nosotros vemos en el microscopio en el proceso de anafase. Y en telofase, entonces ya los cromosomas comienzan a descondensarse, pero nosotros vemos todo condensado y no podemos distinguir los cromosomas como lo distinguíamos en anafase, porque se está formando la carioteca. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto en el microscopio. Y comienza la estrangulación en las células animales. Y vamos a ver que hay una serie de cambios para llegar a todas estas etapas. Y aquí está la estrangulación, la citocinesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en profase? En profase, las proteínas láminas van a fosforilarse. Como consecuencia de eso, se van a formar vesículas que se van a dispersar en el citosol y van a quedar los cromosomas libres. Ahora, para formar los núcleos hijos, ¿qué es lo que ocurre en telofase? En telofase, cada vesícula que se ha formado en la profase va a envolver a un cromosoma y el cromosoma se va a anclar a las proteínas láminas. Entonces vamos a tener tantas vesículas con cromosomas como cromosomas tenemos. Las proteínas láminas se desfosforilan para poder abrir las vesículas y entonces cada vesícula abierta se fusiona con otra y va a constituir posteriormente a la carioteca nueva. ¿Ya? Entonces, el trabajo de las proteínas láminas es fundamental para la vesiculación de la carioteca y para la recomposición de ella. Entonces, este es el ciclo de la carioteca en la mitosis. ¿Qué es lo que ocurre con los centrosomas? A través del ciclo proliferativo, los centrosomas van evolucionando. Y entonces aquí vemos, este es un centrosoma de una célula recién nacida. Y entonces, posteriormente, ocurre la duplicación de él en G1. Entonces, en S vamos a, a mantener estos dos centrosomas y en M estos centrosomas están en su trabajo máximo. ¿Ya? Entonces, en profase, los centrosomas están, cuando se inicia la profase, con proyecciones muy pequeñas de los microtúbulos. Pero cuando estos centrosomas migran a los polos opuestos, comienzan a proyectar sus microtúbulos. ¿Cómo ocurre la condensación de la cromatina? Las condensinas son complejos proteicos que están utilizando energía para enrollar a la cromatina. Entonces, las condensinas son fosforiladas por el factor promotor de la mitosis. Y entonces hacen que los cromosomas se hagan más pequeños. Por otro lado, las histonas H1 y H3
van a participar también en el proceso de condensación del material genético. Entonces, tanto la H1, la H3 y las condensinas son fosforiladas por el factor promotor de la mitosis. Y entonces aquí tenemos dos proteínas importantes en la formación de los cromosomas metafásicos. Las coesinas, que ya les había mencionado, y las condensinas. Estas proteínas tienen esta forma. Parecen una boleadora, ¿ya? Entonces tienen dos cabezas y en cada cabeza van a tener enzimas que degradan el ATP para producir energía. Entonces aquí vemos la proteína abierta, que esta es la coesina. Entonces vemos que una cabeza se asocia a una cromátida y la otra cabeza se asocia a la otra cromátida. Entonces, con la fuerza de la energía generada por el ATP, las cromátidas quedan unidas. En el caso de las condensinas, estas trabajan a nivel de los loops de los solenoides que están formando la cromatida. Entonces ellas asocian una parte del loop con la otra y se cierran, como si fuera una pinza. Entonces eso hace que se condense el cromosoma. Aquí vemos cómo este es una microfotografía de una condensina, ¿ya? Y aquí vemos cómo está asociado y se organizan para poder condensar al máximo el cromosoma. Este es un modelo de condensación de la cromatina. Entonces aquí estarían las condensinas trabajando porque se cierran y acá en el centro las coesinas. Y este es un cromosoma metafásico. Entonces está completamente compacto. Por eso es tan importante que las separasas puedan trabajar para poder separar a las cromátidas que están muy unidas a través de las coesinas. Ya. Vamos a dejar esto hasta aquí, porque tenemos que ver en detalle la mitosis y tenemos que ver qué pasa en la meiosis y cómo se forman los gametos, y eso lo vamos a ver después de la prueba. Es importante que vean la clase, porque así cuando haga la clase ustedes pueden tener como más conocimiento de lo que estamos hablando. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces se pueden dar cuenta que lo que ustedes estudiaron en el colegio de mitosis es una pincelada muy superficial. En la mitosis ocurren muchos procesos y trabajan muchas moléculas regulantes. Entonces ahora vamos a trabajar en el taller con el ciclo celular y bueno, a ver si vemos parte de también la mitosis. Eso va a depender del tiempo que demoremos, pero no hay problema. Entonces nos estamos viendo en el taller. Cuando estudien para su control y para su prueba, si tienen dudas, me mandan un mail preguntando por las dudas.
nos vemos, que estén muy bien. Por nada.